La persona encargada de gestionar la pandemia de COVID-19 en México. Hombre de confianza de López Obrador, un político y epidemiólogo que tiene tantos simpatizantes como detractores. Hoy en Cafeína hablamos con Hugo López-Gatell, quien después de una dura campaña mediática en su contra decidió presentarse a la carrera por la jefatura de Ciudad de México. ¿Qué le motivó a dar este salto? ¿Cuál es su relación con los medios de comunicación? ¿Por qué sufre vetos? ¿Y qué salud tiene la Cuarta Transformación? Hugo López-Gatell nos acompaña en Cafeína. Hugo, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Ina. Un gusto estar con ustedes. Hugo, de subsecretario de Promoción y Prevención de la Salud, además en un momento tan duro como fue la pandemia, a aspirante a coordinar la Cuarta Transformación en Ciudad de México. ¿Qué le impulsó a dar ese paso? Vamos a empezar por ahí. Cómo no, con mucho gusto. Justamente eso, la experiencia vivida por la humanidad entera durante la pandemia de COVID-19 nos reveló las profundas desigualdades que viven todos los países, todos los estados, todas las ciudades. Esta desigualdad social tiene una raíz económica muy bien identificable en un modelo económico que ha estado orientado a concentrar la riqueza, ha estado orientado a expoliar los recursos naturales y también el trabajo de las personas para ir creando riqueza, pero riqueza que se acumula en pocas manos y va dejando a mayorías desposeídas. Esta realidad, todos sabemos, fue la principal lección aprendida de la pandemia de COVID-19 y todo el daño que causó este virus, que desde luego no se había presentado una epidemia con esta intensidad en 100 años. Pero consideramos que es muy importante no perder de vista estas causas raíz, estas causas profundas del daño que puede causar en una crisis sanitaria una realidad no esperada, pero que también causa todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, desde hace muchísimo tiempo. La esencia de la transformación, de acuerdo a lo que se ha planteado por el Movimiento de Regeneración Nacional, en sentido amplio, no solamente el partido político en México, y lo que ha planteado nuestro líder histórico, el presidente Andrés Manuel López Obrador, es justamente atender esas causas raíz y buscar construir una sociedad incluyente, igualitaria, libertaria, democrática. Desde mi experiencia en el manejo de la pandemia de COVID, donde tuve el privilegio de que el presidente López Obrador me confiara un papel de coordinación de los aspectos de salud pública, me involucré con todos los temas, todos los aconteceres de la administración pública nacional, las realidades de los gobiernos estatales y las realidades de la gente, las realidades del Estado mexicano en todo su conjunto. Y esto me dio una perspectiva, una panorámica de lo que significa el acto de gobierno, el proceso de ejercer el poder público al servicio de la gente, más allá de mi profesión en la salud pública, más allá de mi campo de experiencia en una materia técnica de la salud. Y lo segundo, que lo diré más breve, es yo tengo mis convicciones políticas, mi ideología, mi postura, que ha sido explícita desde hace muchísimos años, desde toda mi vida. En parte me viene de la experiencia adquirida de mis padres, padre y madre, de mis abuelos y mis abuelas, que siempre representaron para mí los ideales de lucha, los ideales de trabajo, los ideales de democracia y libertad en distintos momentos de la vida. Usted ha sido bastante crítico con los medios de comunicación en el tratamiento que están haciendo de su candidatura. En alguna entrevista incluso habló de vetos, de que está vetado. ¿Cree que está recibiendo un trato justo? Y si es injusto, ¿a qué se debe, en su opinión? Consideramos que era esperable que ocurriera así. Esta animadversión que hemos identificado en los medios corporativos, televisión, radio, prensa impresa de gran tiraje, de los medios que pertenecen al poder económico, ya se había presentado mucho antes de la pandemia de COVID. Después empezaron a usar como pretexto las tristes y dolorosas realidades que nos dejó esta pandemia, usurpando la representación de la gente que perdió familiares, que perdió amigos o que sufrió COVID en sí mismos. Yo, por cierto, incluida mi persona, quien también estuve hospitalizado por COVID y también perdí familiares por esta pandemia. Pero no solo eso, sino que claramente ellos empezaron a tenerme en la mira de este ataque, de esta infodemia, de esta
distorsión de lo que hacíamos cuando nuestras políticas públicas en materia de salud estuvieron encaminadas a proteger la salud de la gente por encima de poderosísimos intereses comerciales, por ejemplo, de la agroindustria, de la industria de los alimentos procesados, de los refrescos, las mafias que controlaban corruptamente el mercado público de los insumos para la salud, la industria tabacalera, la industria contaminante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde el principio me vieron como un enemigo a sus intereses y empezaron a perfilar en mí el también odio que le tienen a la transformación en la medida en que afecta sus intereses egoístas y abre espacios para recuperar la soberanía, para recuperar la protección del bienestar social. Cuando se presenta este proceso donde soy aspirante a coordinar la transformación, nos llamó inmediatamente la atención que he sido el único de 5 aspirantes, 2 mujeres y 3 hombres, a quien le empezaron a cerrar espacios, a quien le hicieron una campaña de guerra sucia, de desprestigio, invocando falsedades o manipulando el dolor de la gente, el dolor vivido particularmente durante la pandemia de COVID. Finalmente, cuando yo me fui presentando, pidiendo audiencia, pidiendo espacio en todos estos medios, y en algunos me dieron ese espacio, pero luego se arrepintieron en la medida en que yo puse sobre la mesa los temas que ellos han querido evadir. La corrupción histórica y persistente inducida por el poder económico, con la complicidad de gobiernos corruptos, también la desigualdad social, la devastación ambiental, el daño a la salud, el deterioro del Sistema Nacional de Salud y el Sistema Nacional Educativo, entre otros muchos de los sistemas públicos institucionales. De esto no quieren hablar y por eso les molestó que yo lo pusiera sobre la mesa y no pudieron argumentar en contra de lo que se les expuso hasta que decidieron cerrarme por completo el espacio. Ciertos periodistas con audiencias millonarios, hablo por ejemplo de Leo Zuckerman, que he oído alguna cosa de él, de Televisa, le atribuye a usted personalmente, directamente, la muerte de 600.000 personas. ¿Qué les podría decir a esos comunicadores? Pues yo con esos comunicadores, como he dicho en otras ocasiones, pienso que están cerrados al diálogo. El propio Leo Zuckerman, que habla de una hora de opinar, pero lo único que quiere es oír opiniones de sus acólitos, de quien le aplaude, de quien le celebra sus bromas o sus ideas, pero no quiere escuchar opiniones realmente de la pluralidad social. Yo creo que él no conoce que existe una realidad social diversa, políticamente también diversa, y por eso vive en este encierro, como lo vive todo este pequeño grupo de la oligarquía mexicana que están encerrados en negar la realidad. Lo que sí le puedo decir más bien es al pueblo de México, quien sabe por enorme mayoría cuál es la realidad vivida, quien agradece las acciones que se hicieron para contender con la pandemia de COVID, quien agradece la transformación, quien aplaude arrebatos, llantos de agradecimiento y de compromiso en esta participación social de la transformación. Yo al pueblo al que siempre me dirijo es mi referencia, es la gran mayoría del pueblo de México. Y lo que le puedo decir es lo que ellos mismos me dicen. Los medios corporativos no van a cambiar porque los medios corporativos de información no son medios de información o de debate o de reflexión, son medios de manipulación masiva, como dice el presidente López Obrador, y lo que buscan es llevar una propaganda ideológica fanática de los intereses de la oligarquía. También ahora lo acaba de mencionar, ¿no? Que en algunos canales de televisión lo han vetado por ciertos posicionamientos acerca de distintas empresas, tabacaleras, farmacéuticas. ¿Cree que hay relación entre estos grandes medios corporativos y las transnacionales? ¿Lo podría explicar un poquito de forma más explícita? Me parece un tema muy interesante. Mucho gusto. Los medios es interesante porque el sentido común haría pensar que en las sociedades donde existen ciertas formas de democracia, ciertamente en el caso mexicano apenas es muy incipiente la vida democrática, hemos vivido en un régimen autoritario por muchísimos años, por décadas,
pero donde ya hay leyes que protegen la libertad de expresión, la libertad de prensa, donde hay principios constitucionales que fomentan el debate plural respetuoso, donde hay pluralidad de pensamiento, uno esperaría que los medios de comunicación, la prensa escrita, radio, televisión, etcétera, estuvieran al servicio de distintos sectores de la ciudadanía para canalizar sus posturas, sus perspectivas, sus inquietudes, sus sentimientos incluso, o sus ideas. Pero no es así. Tristemente lo que tenemos es una enorme mayoría, prácticamente la totalidad de los medios de comunicación corporativos están al servicio de pequeños grupos del poder económico. Grupos, por cierto, que son quienes estuvieron corrompiendo al país. Hay empresas de comunicación que incluso tienen una parte muy importante de su espacio de acción económica en los servicios gubernamentales, por ejemplo, la salud, la venta de medicamentos, la procuración de justicia o las prisiones, por ejemplo, en esquemas absolutamente corruptos. Y una vez que se están desmantelando estas mecánicas, ellos reaccionan de manera muy virulenta. Ahora, por el otro lado, efectivamente están los grandes intereses corporativos de la industria de los alimentos procesados, de la agroindustria, de la industria tabacalera, de la industria de los refrescos. Y vemos una conexión muy, muy directa entre los intereses de estas industrias y el comportamiento de los medios. Hay periódicos emblemáticos, como el periódico Reforma, que pertenece a un grupo empresarial desde hace muchísimos años, el corporativo del periódico El Norte, originalmente llamado así, el de circulación en Nuevo León y la zona norte del país, cuya asamblea de accionistas son precisamente las mismas personas que están en las asambleas de accionistas de todos estos corporativos, de Coca-Cola, por ejemplo, de FEMSA Coca-Cola, que es la industria más dañina para la salud, de la industria tabacalera, también de Philip Morris, de British American Tobacco, y entonces no es sorpresa que cuando ellos ven afectados sus intereses comerciales por unas políticas que están en pro de proteger la salud, contra estos enemigos de la salud, como es el tabaco, como es las bebidas azucaradas, que son el motor de la epidemia de enfermedades crónicas, entonces reaccionen para desvirtuar la evidencia científica y la acción de políticas públicas en pro del beneficio común. Y obviamente lo transmiten a través de editorialistas pagados, editorialistas a modo, yo les llamaría editorialistas mercenarios. Realmente ellos no sé si tengan una ideología o no, lo que hacen es representar el papel que se les pide de acuerdo al contrato, y ese papel es un papel de un discurso de odio, un discurso de destrucción de la convivencia fraterna que pudiera tener una sociedad. Hablando de editorialistas mercenarios, una cosa que me sorprendió mucho es que tenga que pagar por una entrevista en horario estelar en cadenas como Televisa o TV Azteca. Usted lo dijo en una entrevista. Al final se trata de información que cumple un servicio público. Yo le quería preguntar si esto es habitual en México, les está pasando eso a otros candidatos y cuánto hay que pagar también. ¿Cómo no? Esto es, yo considero, y de acuerdo a lo que me han dicho amigas y amigos periodistas con mucha trayectoria, esto ha sido de siempre, esto existe así, solo que en la hipocresía que se tenía en los gobiernos pro-empresariales y pro-oligarquía y pro-corrupción, no se hablaba de esto. Antes los gobiernos nacionales de México, Peña Nieto, Felipe Calderón, Fox, Zedillo, Salinas de Gortari, etcétera, se caracterizaban por algo que se conoce popularmente en la jerga periodística en México con la idea de chayote. Y chayote es una aportación financiera directa para los medios de comunicación. Y es importante que la gente no piense que es unos pequeños millares que van a la persona periodista que hace una nota, o al reportero o reportera. Van directamente a los grupos corporativos y es una gran cantidad de dinero, millones, estamos hablando de miles de millones de pesos que además se lavaban con esquemas de facturación y transferencias al extranjero, hacia Miami, etcétera, muy, muy sospechosas de estar vinculadas con otro tipo de acciones. Y esta idea de cobrar los espacios para poder hacer una discriminación de quién accede a los espacios noticiosos, a los espacios editoriales,
o los foros de discusión en los medios electrónicos, parece que era una costumbre muy arraigada. Lo que posiblemente no había ocurrido es que alguien que estuviera participando en la esfera política se negara a esos chantajes o se negara a enlodarse en esta podredumbre de distorsión de la misión de los medios de comunicación. Legalmente, los medios de comunicación electrónicos en México son concesiones del Estado. Constitucionalmente está establecido así. El Estado concede, el gobierno concede, como representante del Estado, el uso del espectro radioeléctrico y entonces hay corporaciones privadas que lo pueden explotar. Pero eso no les quita la responsabilidad de contribuir a difundir, a favorecer el diálogo nacional. Nunca lo han hecho, o muy poco lo han hecho, o lo han simulado, pero casi nadie se había negado a participar de esos esquemas de corrupción. Yo me niego. A mí me parece en contra de la ética, en contra del más mínimo espíritu democrático, y no estoy dispuesto a pagar un centavo por aparecer como si esto fuera una dádiva de las corporaciones noticiosas. Ahora, sí me llama la atención en este proceso interno, no solamente en la Ciudad de México, sino en las otras entidades federativas, que soy el único que decide no participar. Las otras personas participaron, entonces quizá podría ser que encontraron un modo de participar, no sé si pagando, no sé si teniendo algún tipo de compromiso o de cualquier otra manera. Pero yo soy radical, como lo he dicho. Es que es sorprendente ese tema, que si las otras personas participaron, asumimos que pagaron, ¿no? Podría ser. No podría asegurarlo. Bueno, vamos a cambiar de tema. ¿Cómo imagina Morena sin López Obrador? Esa reflexión considero que es muy importante. Gracias, Ina, por mencionarlo. Decía yo hace un minuto que yo soy radical y lo digo con gran orgullo porque me identifico con lo que precisamente Andrés Manuel López Obrador ha expresado por más de 25 años, su orgullo de ser radical. Y nótese que ser radical no quiere decir ser agresivo, no quiere decir ofender, no quiere decir romper instituciones o romper la estructura social. Esta es una deformación del concepto de radicalidad que justamente los enemigos del bien público quieren plantear para causar miedo o causar zozobra y disuadir a las personas de que tomen posturas radicales. Todos recordamos esta infame campaña que se hizo en contra del presidente López Obrador cuando fue candidato anteriormente y que se decía es un peligro para México. Yo hoy me veo un poco en la misma vivencia cuando se me cierran estos espacios en los medios de comunicación, cuando se me difama, se me denosta en redes sociales, cuando existen editorialistas mercenarios pagados para transmitir un mensaje adverso de mi persona. Casi estoy escuchando la frase López-Gatell es un peligro para México. Pero nada tiene que ver con eso. Radicalidad quiere decir entender que hay causas raíz. Por eso se llama radicalidad, porque uno va a la raíz de las cosas y uno analiza sistemáticamente la realidad para buscar modificar estructuralmente nuestra sociedad y que sea una sociedad democrática, libertaria, justa, pero además que sea una sociedad incluyente. Y cuando hablamos de inclusión, estamos pensando en que la transformación no es un proyecto solamente para personas pobres o no es un proyecto asistencial, es un proyecto de integración económica a partir de la justicia social. Pensamos que es posible tener otros modelos económicos que permitan el progreso económico, el progreso social, también para las clases medias, también para el empresariado. Se ha demostrado, hay números aceptados y demostrados, que el empresariado mexicano, como nunca antes, como en 36 años, no había tenido este nivel de ganancias. Ha ganado mucho el empresariado y ellos lo saben perfectamente, se han enriquecido a partir de la transformación, lo cual es una paradoja interesante. Tuvimos una gran recuperación económica después de la pandemia, 5 millones de personas pobres salieron de la condición de pobreza, tenemos la mejor condición cambiaria de la paridad del peso contra el dólar. Entonces, ¿cómo es posible que en un gobierno de orientación social tengamos estos beneficios económicos también para la gente del dinero? La razón es esa, que el presidente López Obrador lo que fue es atender la raíz del problema, que era una sociedad mal planteada, porque estaba planteada con base en la corrupción y los favores
políticos a cierto grupo de empresarios. En ese sentido, y en muchos más, muchos nos preocupamos y nos da ya nostalgia desde ahorita ver la posibilidad de un movimiento de transformación sin Andrés Manuel López Obrador, su integrador, su líder, la persona que logró integrar consensos políticos en el más amplio espectro de la vida pública del país y que además retomó la herencia de los movimientos sociales históricos de México. Pero confiamos en lo que él mismo nos ha alentado. Construir la transformación para las siguientes generaciones requiere ir formando los cuadros, ir manteniendo la ética del movimiento, manteniendo esta moral de honestidad. Esto es importantísimo. Yo me he pronunciado en estos días de divulgación para el proceso interno de Morena a la coordinación de la transformación en la Ciudad de México en contra de lo que veo como riesgos de replicar las formas políticas de los regímenes anteriores. El acarreo, los pactos cupulares, los favores vendidos e intercambiados por favores económicos versus favores políticos, este chantaje implícito que implican esas relaciones y que en su momento podría limitar mucho el compromiso y la acción de un gobierno emanado de la transformación. Yo me niego a que sucumbamos ante esa inercia de descomposición que a veces parecieran tener los distintos movimientos sociales. Y yo considero que la herencia más importante que nos deja Andrés Manuel López Obrador es precisamente la convicción de mantenernos coherentes, congruentes, íntegros con el ideario de la transformación, con el ideario de la justicia social y que lo demostremos todos los días de nuestra vida con nuestro actuar individual y también nuestro actuar en el espectro político de la participación social. Acaba de hablar de los riesgos de replicar las formas políticas de los regímenes anteriores. ¿Quiere decir que ve algunos indicios de que se están dando esas formas, esas réplicas ahora mismo? Identifico, y lo digo con enorme satisfacción y orgullo, que nosotras y nosotros, el colectivo que estamos aspirando a humanizar la ciudad, nos hemos resistido a caer en cualquier práctica de chantaje, de pactos cupulares, de acarreo, de coacción, de compra anticipada de voluntades, y esto lo vamos a mantener todo el tiempo. Vemos que en otros espacios hay compañeras y compañeros que han, por ejemplo, entrado en este torbellino del lucro de las empresas publicitarias, que están haciendo una divulgación política a partir de modelos de publicidad comercial muy costosos, extraordinariamente costosos, y nos parece que eso hace desmerecer la política como el noble oficio de beneficiar a la gente, de usar el poder público para beneficiar a la gente. Y consideramos que si estas prácticas se mantienen o se usan repetidamente, irremediablemente el pueblo de México empezará a identificar el ocaso de un espacio de esperanza en la transformación, se empezará a distanciar y las burocracias o las cúpulas políticas se empezarán a quedar vacías. Esto ya lo vivimos en otro ciclo del proceso de las luchas políticas democráticas de nuestro país, con un partido que acabó implosionando en el desprestigio, en la corrupción, precisamente porque siguió utilizando estas prácticas. El pragmatismo político tiene sus límites. Hoy Claudia Sheinbaum llama a sumar, sumar, sumar. Creo que es muy correcto esta perspectiva en la medida en que un pacto social de amplio espectro permita, sin prejuicios, sin discriminación para fuerzas políticas que pudieran actuar con identidad de aspiraciones por la justicia social, la libertad y la democracia, pero los riesgos son grandes porque esto puede llevar a posteriori, si las convicciones no son sólidas, si no hay suficiente dotación de cuadros políticos coherentes, íntegros y honestos, puede llevar a ciclos de desprestigio como se han vivido no solamente en México, sino también en otros países que han tenido movimientos y vanguardias políticas progresistas. Hugo, una pregunta así más general, en clave regional. México es de los pocos países de América Latina donde, al menos de momento, la izquierda tiene
parece tener un futuro asegurado a mediano plazo. ¿Por qué cree que la ultraderecha no ha conseguido hacerse todavía un hueco en el país como sí lo está consiguiendo en otros países latinoamericanos? Decía Juárez, el presidente Benito Juárez, una frase que ha sido emblemática: el triunfo de la reacción es moralmente imposible. Yo considero que la derecha mexicana, aunque es igual de cavernaria, igual de fanática, igual de cerrada, igual de obtusa, igual de ignorante que la mayoría de las derechas mundiales, no ha tenido el asiento en la credibilidad pública precisamente porque tenemos un pueblo politizado, un pueblo informado, un pueblo que ha luchado y se ha sabido organizar y ha resistido a partir de sus valores morales, de sus valores culturales e incluso espirituales, como dice Andrés Manuel López Obrador, a esta descomposición y este fanatismo. No obstante, sigo preocupado por el riesgo que implica el desprestigiar a la propia izquierda con prácticas del pasado, prácticas de los regímenes. Y en ese sentido considero que una vez tras otra hay que ejercer la autocrítica para mantenernos cercanos al pueblo y hay que escuchar al pueblo para poder tener la guía política más acertada, pensando en el interés común. Las derechas seguirán articulándose como se articulan, a través del dinero, a través de las conexiones cupulares en todo el mundo, y sin duda seguirán intentando sabotajes, desinformación, confusión, esta exacerbación del discurso de odio, pero afortunadamente en México por lo pronto están absolutamente derrotados en términos morales y también en términos intelectuales. No han podido articular una sola propuesta que sea viable para el beneficio del Estado mexicano y más bien están empecinados en rencillas internas y finalmente disciplinados a los 4 o 5 electores mayores que son personajes emblemáticos de la alta oligarquía mexicana. Y dicho sea de paso, el segmento de la clase media, que lo considero desde luego con límites mal definidos, pero que va desde las personas trabajadoras que han tenido a través de la educación a lo mejor alguna clase de patrimonio o ingresos estables, hasta personas empresarias, pequeñas, medianas empresarias, que han actuado con honestidad, con respeto a los demás, comprometiéndose con el desarrollo integrador de México, no deberían, desde mi punto de vista, caer en ese discurso de odio, en este discurso de polarización que quiere introducir el fanatismo de la derecha mexicana. Bueno, vamos a ir finalizando. Le quería hacer 3 preguntas así, encuesta, en plan encuesta, blitz. La primera es, ¿cuál cree que es su mayor logro político? Mi mayor logro político es mantener congruencia entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago a lo largo de toda mi vida y lograr transmitir esa convicción y ese entusiasmo por el bien común al pueblo de México. Segunda pregunta, a estas alturas, en 2023, mirando hacia atrás, ¿hay algo que cambiaría de su gestión? Lo que cambiaría quizá hubiera sido la velocidad a la que logramos cosas. Las políticas públicas en favor de la salud de las mayorías las hicimos en plena convicción y sobre una base científica muy sólida, pero no siempre encontramos a los mejores aliados y quizá hubiéramos podido tener un avance más grande si las voluntades se hubieran alineado correctamente para ir más rápido. Y la tercera pregunta, ¿dónde se ve en un año? En un año me veo participando en la transformación, comprometido con el ideario político de los movimientos sociales de izquierda de México que hoy han sido representados por el actuar de Andrés Manuel López Obrador, no solamente en lo político, en lo ideológico, sino sobre todo en lo ético. Y yo me veo participando en un espacio en donde pueda ser útil a el empeño de seguir transformando el país, y esto no me pasa por la cabeza en qué cargo formal pudiera requerirse que esté, pero lo importante es que estaré en la transformación. Hugo López-Gatell, muchísimas gracias por atendernos. Muchas gracias, Ina. Un saludo para ti y para el auditorio.